Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Buenas noches, muchas gracias por esta cóncava compañía que nos están brindando y nos estamos brindando todos en esta magnífica velada en torno a uno de los pensadores más conmovedores y más impactantes, no solo de la segunda mitad del siglo XX, sino de lo que va del XXI. Pienso muy sinceramente que Foucault, o el pensamiento de Foucault, es muy orgánico, de tal manera que a medida que van pasando los años se va volviendo más importante y va cobrando más vigencia de la que tiene. Puede pasar como lo que ha pasado, por ejemplo, con Hölderlin, que es un poeta que está 200 años atrás, poeta alemán, pero que gracias a todas estas reflexiones ambientalistas y de lo que está pasando con la naturaleza y todo eso, se está reflotando él solito, porque fue el hombre que en Alemania desde su romanticismo advirtió lo que podía pasar si no nos amigábamos y no comprendíamos a la naturaleza. Y con Foucault puede pasar lo mismo en esta época, por ejemplo, de lo que está pasando con la privacidad, con la verdad, ¿no es cierto?, con el poder. Entonces es un filósofo orgánico que se va a ir remasterizando como esas agujas de titanio que se van afilando a medida que se cose con ellas. Eso va a pasar con él. Yo creo que Foucault sí estuvo de moda en un momento dado, muy de moda, y eso no es problema, porque como decía Octavio Paz, el problema no es que el arte se convierta en moda, sino que la moda se convierta en arte. Entonces él sí estuvo muy de moda en un momento, pero lo que hay que mirar es qué ha pasado con él a cuántos años después de su muerte. Foucault murió en el 84. 35 años. Exactamente, ha pasado ya suficiente tiempo como para que, si estaba de moda, ya ni se le nombre, como pasa con muchos pensadores y con poetas y con escritores que son fungibles, es decir, tienen una ventana de observación. La ventana de observación es muy efímera, eso es muy rápido, la manera como se consume. De hecho, en el año 2007 la comunidad científica reconoció que el pensador del mundo entero más citado durante ese año fue Foucault, y ya habían pasado más de 2 décadas de su muerte. Entonces eso dice algo, eso dice que Foucault seguía vigente, sí estuvo de moda, pero seguía vigente. Y además, en el año 66, ahora, es que ser el pensador más citado en un año en el mundo entero, eso se dice fácil, pero piénselo, la cantidad de filósofos, historiadores, es decir, gente que se mueve en el terreno de las humanidades, que puede ser citada. Citada no quiere decir que en una charla de cafetería lo nombren, o que en un programa de televisión. No, es que quienes escriben, producen ciencia, investigan, entonces incluyen a esos pensadores en sus bibliografías, y abren comillas, entra un pensamiento de ellos, cierran comillas. Estoy hablando de publicaciones en revistas científicas que circulan en el mundo académico. Entonces eso no es fácil, digamos, que se diga eso de un pensador. En el año 66, por ejemplo, en Francia, país donde ustedes se podrán imaginar lo que se lee, lo que se escribe, lo que se publica, nos llevan mucha ventaja. Eso es otro mundo, digamos. El promedio de lectura en Francia, eso debe ser como de unos 30 libros al año por persona, una cosa así, ¿no es cierto? Aquí da mucha risa cuando la ministra de Educación o el presidente arman discursos, interrumpen la programación de televisión y montan un discurso de autocongratulación, porque duplicamos el promedio de lectura, entonces los colombianos están leyendo mucho.
ya no uno y medio libro al año, sino 3. Entonces es una cosa que causa muchísima risa, yo creo. O ya no somos últimos en las pruebas PISA, sino ya estamos de penúltimo. Entonces, en un país como Francia, con todo lo que se piensa, se escribe, se produce, lo que la gente lee, en el año 66 un libro de Foucault fue el libro más leído, más comentado, más más ventilado, que fue Las palabras y las cosas. Entonces hay que ir mirando ahí, digamos, la permanencia de Foucault. Y quisiera subrayar una de las cosas que se dijeron ahorita sobre la diferencia que hay entre el comunismo y el Partido Comunista. Efectivamente, Foucault arrimó al Partido Comunista, alonado por uno de los filósofos que más lo ha influido, junto con Hegel y con Nietzsche, que es Althusser. Althusser lo lleva al Partido Comunista. Foucault no duró nada ahí, su paso fue efímero, por la sencilla razón de que el Partido Comunista francés no aceptaba la homosexualidad, había un rechazo para ese asunto. Pero una cosa es el partido y otra cosa es lo que tiene el pensador en la cabeza. Foucault terminó siendo los 20 últimos años de su vida un furibundo activista, ¿no es cierto? No era un filósofo de escritorio y de solo estar ahí en una situación cómoda en el mundo académico, sobre todo en el Colegio de Francia, ¿no? Sino que salía a las marchas, encabezaba las marchas, se unía a los estudiantes, trabajó mucho autoimagen, eso sí hay que decirlo. De hecho, ustedes miran ese retablo que hay ahí, esa es la imagen que él promocionó. Es como se formó un icono con esa fotografía, y con casi todas las de Foucault ustedes lo verán con sus vestidos de pana y con el cuello alto, se había rapado la cabeza y con sus gafas de gas. Él promocionó como una imagen chic de sí mismo que le ayudó un jurgo. Entonces, cuando se paraban los capotes de los carros con su megáfono en la mano para reclamar por los derechos de los presos, por ejemplo, o para hablar sobre el problema de los inmigrantes y hablar en pro de los inmigrantes también y de las minorías y todo eso. Por eso les digo que Foucault va a ir cobrando inclusive va a ir creciendo con el tiempo más de lo grande que ya es, y pues, por supuesto tiene muchas debilidades y todo eso es perfectamente normal, pero en unas cosas se va a ir viendo muy fortalecido y se va haciendo más necesario. Fíjense, el problema de las migraciones en este momento es uno de los azotes de esta época, ¿no? Una transhumancia y un desplazamiento que no se veía desde hacía muchísimo tiempo. Y Foucault, en los años 70, ¿no? Él hablaba, digamos, tratando de reivindicar los derechos de todas esas personas, y murió en ese activismo, un activismo furibundo, de verdad, comprometido. Se llegó a meter hasta en la revolución iraní. Es decir, el tipo, de verdad, él tenía la idea de lo que era ser un filósofo comprometido. Esa era una de las cosas que quería subrayar. Bien, yo no soy especialista en Foucault, soy un entusiasta de su obra. He leído, creo que la mitad de la obra de Foucault, pero hay algunas cosas que de él he trabajado mucho, me interesan mucho. Hice un trabajo de maestría que fue abordar la obra de Borges desde la arqueología de Foucault, y hace 7 años, cuando aterricé a esta universidad, dichosamente aterricé a esta universidad, a la semana siguiente fue que se instaló este seminario. En ese momento lo hicieron en unas semanas, una cosa concentrada, y yo estaba feliz porque recién llegado acá me metí a ese seminario y era muy rico, pues, terminar mi jornada y a las 6 de la tarde estar ahí entre el público. Salíamos a las 11 de la noche, es que las ponencias eran muy atractivas y el público ni se mosqueaba, y fue de lunes a viernes. Fue una cosa que me dejó un recuerdo muy grato y me permitió, digamos,
reanudar mis afectos por Foucault, y por eso estoy esta noche acá, como tratando de devolver, si es que puedo, algo de lo que recibí en esa oportunidad, y además porque estoy oficiando de local. Hace 7 años soy profesor acá de ética, de democracia y de producción de textos. Entonces, pero no soy especialista en Foucault. Los especialistas vendrán después de mí, los que están a mi lado, y los que van a venir subsiguientemente en el resto de días de este seminario, que no me lo voy a perder. Entonces, lo que sí les quiero es como dar el contexto, ubicar a Foucault, haciendo de cuenta que ninguno de ustedes lo conoce, pero yo sé que sí lo conocen muchísimo. Foucault nace en 1926 en Poitiers. Digamos que aterriza en una familia más que acomodada, una familia burguesa, que entre las propiedades que tenía y su capital y todo, tenía hasta una casa de veraneo. Esto parece que no tiene ninguna importancia, pero es que apenas había pasado una década de una guerra feroz que había destruido toda Europa. Europa se estaba reconstruyendo, y cómo aparece una familia pues con un estándar de vida muy alto, que admitía inclusive varios médicos en el entorno familiar de Foucault. El papá de Foucault era un médico, era un cirujano pues exitoso, podría pensar uno, que, como es muy común en las familias burguesas, y yo sé de qué estoy hablando, porque antes de llegar acá yo trabajé 25 años, o sea, dejé mis huesos prácticamente creo que la institución más burguesa y más tururú en términos educativos y sociales que pueda haber en este país. Y yo quería cambiar de ambiente, y por eso llegué aquí y me acomodé rapidísimo y me sentí muy feliz rápidamente. Entonces pues digo, yo sé de lo que estoy hablando. Lo que es común en las familias burguesas es que se siga la tradición familiar, que el hijo tiene que seguir la trayectoria del padre. Eso se llama chantaje familiar, porque o entonces no te doy esto, no te compro el carro, no te doy esto y no te doy esto. Entonces eso pasa, y yo fui testigo de eso. Y por supuesto Foucault no fue la excepción. El papá le cayó con todo, tiene que ser médico. Y ahí ya empieza la formación, digamos, subversiva y contestataria de Foucault. Y es que a mí no me interesa la medicina, simplemente no quiero estudiar esa vaina, y ya está. Bueno, y entonces empieza Foucault pues una adolescencia con roces familiares, y tan pronto descubre su sexualidad, ahí sí que entra en crisis con sí mismo y con la familia y con todo el mundo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿En Francia? ¿Y eso qué tiene de raro? La homosexualidad. ¿Eso qué tiene de raro? Hoy día pues sí, pero es que estamos en los años 30 y las cosas eran muy distintas. Mejor dicho, y para estrenar un concepto de Foucault, la episteme era otra, y uno no puede entender digamos, el obrar y el pensar de otro momento histórico si no entiende la episteme de ese momento histórico. Eso para estrenar de una vez un concepto de Foucault. Y entonces, ¿qué era lo que le gustaba a Paul Michel? La historia. El hombre era enfermo con eso de la historia. Y pues quien va a estudiar historia sabe a qué se mete, ¿no es cierto? Es decir, nunca va a poder apagar la lámpara temprano. El quemadero de pestañas es una cosa espantosa, eso es un compromiso muy tenaz. Ser historiador, eso es una cosa bravísima. No quiero decir que ser filósofo no lo sea, ni ser sociólogo no lo sea, ni ser literato no lo sea. El historiador tiene un compromiso, o sea, historiador que no se embarque con 1000 páginas de lecturas semanales no está en nada, y Foucault entendió eso rapidito. Entonces se encerraba pues en su habitación. Uno podría decir de Foucault,
lo mismo que de Alonso Quijano, pasaba las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, y del mucho leer y del poco dormir se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Casi que en situación idéntica se dio para Foucault, porque el hombre sí se iba enloqueciendo. Eso era lo que le gustaba a él. Ahora, con el problema de la sexualidad no admitida, encima no admitida inclusive por él mismo, con los roces con el papá, con tanta lectura encima y todo eso, pues el mismo papá lo somete a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Cuando lo lleva a psicólogos y psiquiatras, bueno, lo de la psiquiatría no le interesó prácticamente nada, pero la psicología sí, por haber sido paciente, digamos, dijo esto, ser psicólogo, le pareció interesante, pues, ¿cómo les parece que en el año 50-51 terminó su licenciatura en psicología? Había hecho, creo que al mismo tiempo, o hacía nada, había hecho su licenciatura en filosofía y ya iba en camino, pues, derechito la formación de Foucault. ¿Cómo logra eso? ¿Cómo llega hasta allá? Pues se inscribe para ganarse un cupo en la escuela normal superior, que esa es la mata del estudio de las humanidades, es decir, allá es donde quieren estudiar todos los franceses que estén inclinados a las humanidades. Allá quieren estudiar todos los europeos que estén inclinados a las humanidades. Imaginen ustedes lo fácil que será ingresar allá. Y Foucault ingresa tras haber obtenido el 4º puntaje de toda Francia. Ahí la pregunta es, ¿quiénes serían los 3 que le ganaron? Es decir, claro, a mí me encantaría saber eso, ¿quiénes fueron los 3 que le ganaron? Lo cierto es que Foucault ingresa de esa manera a semejante institución tan brava, tan académica, y ahí pues no digo empiezan los problemas, sino se recrudecen sus problemas por lo que ya traía, pero además porque era un alcohólico avanzado, digamos, un alcohólico cinturón negro, segundo dan, el trago que no se bebía se lo untaba. Era un hombre supremamente agresivo, irascible, en un medio tan competitivo como la academia. Es una cosa feroz. Ustedes saben que la academia es una institución increíblemente feroz, más represiva que la misma familia, se puede decir. La academia es hay que saber sobrevivir en la academia. Pero entonces, digamos, él quería aplastar a todo el mundo en una digamos, contienda académica, en un debate. Él se ponía supremamente agresivo. Ya incluso, por lo menos una vez había intentado suicidarse, es decir, una persona que tenía muchos problemas encima, era un conflicto ambulante, Foucault, y ningún compañero de curso quería ser su compañero, pues, de habitación, por nada del mundo, porque él inclusive en una oportunidad cogió una cuchilla y se hizo cortes en el pecho y en los brazos, se autoflagelaba, y lo tenían tildado de peligroso. En el colegio, creo que estudió con jesuitas, ya lo habían matoneado con apodos y todo eso, porque tenía una figura, digamos, un tipo que solo lee, que solo estudia, que se encierra, que no hace deporte, que bebe, pues, como un cosaco, pues, digamos, se jorobó, era un flaco, era un esmirriado, con unas ojeras tremendas, y se ganó su apodo, el jorobado. Entonces, tipo que traía encima una cantidad de conflicto y de problemas, ¿no es cierto? Por eso, fíjense, se va interesando además por la psicología, y cuando se gradúa con un trabajito ahí todo pendejo, mire, lo está en la esquina, historia de la locura en la época clásica, casi nada, pues. Vuelve. Después viene como la etapa ya de profesional, laboral, dijéramos, de Foucault, que es descollante. Va a parar a diversas universidades del mundo. La primera es la Universidad de Uppsala, no exactamente como profesor, sino como una especie de agregado cultural
asesor, pues habrá dado una serie de conferencias y todo eso. La Universidad de Uppsala es la universidad más importante de todo el mundo escandinavo y es una de las más antiguas de Europa. Hablando en plata blanca, es una universidad que solo produce premios Nobel, hay poco de bobos. La Universidad de Varsovia, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Túnez, a donde él va a parar porque su compañero sentimental, Daniel Defer, que era un filósofo también reconocido, es enviado allá a pagar el servicio militar. Y Foucault, pues con ese estímulo de estar con su compañero, pues él mismo se presenta a la Universidad de Túnez y Burrus, ¿no? Pues ¿cómo no lo van a recibir? Recala en varias universidades de Estados Unidos, entre ellas la de Buffalo y la Universidad de California. La estadía de Foucault en California, pues eso representó para él experiencias pesadas. Piensen en lo que era una ciudad como San Francisco, por allá en los años en que estuvo Foucault por allá, con todos esos happenings que llamaban y con todos esos movimientos durísimos y el hipismo, y entonces él se metió duro con el LSD. Eso fue tremenda la estadía de él allá y digamos, la experiencia de él fue bastante gruesa, ¿no? Hoy día creo que la Universidad de California en Berkeley tiene un seminario permanente para estudiar la obra de Foucault, pues claro, una arte luminaria que pasó por allá, ¿no? Y obviamente pues también entran ahí universidades francesas de diverso pelambre, hasta que en el año 70 él llega a donde tenía que llegar y llegó para quedarse: el Colegio de Francia. Semejante institución, qué cosa tan impresionante de institución. Esa es una institución sui generis, es lo más académico que hay en Francia y creo que es lo más académico que hay en Europa, pero allá puede tomar curso cualquier parroquiano, cualquier que esté en chancletas y ande por la calle puede entrar a un curso que se está dictando en el Colegio de Francia. Ni se tiene que matricular, ni tiene que pagar. Pero para dictar clase allá, pues hay que ser o genio o estar ahí rondando. No tienen sino 50 profesores. Y esos profesores no están ahí para dictar cursos sobre no sé quién y sobre no sé quién, no, cursos sobre lo que él mismo investiga, de manera que lo que se dicta ahí es de primera mano, son cosas originales, se llega con una obra original y no nombran a cualquiera ni por influencia, ni porque no sé qué, ni a la colombiana, ni nada de esas cosas. Hay que ser casi un genio para llegar allá, y Foucault llegó en reemplazo de un profesor, no me acuerdo el nombre, que tenía un seminario que se llamaba Historia del Pensamiento Filosófico, una bobadita pues, y Foucault llega a reemplazarlo en el año 70 con una lección inaugural que es exactamente el orden del discurso, que hoy se puede leer como libro, ¿no es cierto? Lección inaugural, y ahí se queda por el resto de su vida, únicamente una interrupción de un año en el año 77, porque como pasa en las instituciones públicas, los profesores tienen derecho a un año sabático. Entonces en ese College de France, Foucault, como todos los genios que dictaban ahí, para un público abierto y abierto al público, ¿ya? Estaba obligado a dictar 26 horas de clase al año. O sea, lo que yo dicto en una semana, yo no sé ustedes. Yo creo que ustedes dictan como de a 8, una cosa así. Pero eso es lo que me toca a mí en una semana. Y eso era lo que le pedían a esos profesores en un año. Y Foucault despachaba su seminario anual entre enero y marzo, una cosa así. El resto, no, chévere, no. Investigue y escriba como un poseso. Es decir, produzca para poder continuar con el seminario el año entrante. Y aquí quiero hacer algo como que como literato me puede quedar hasta bien, y es como una especie de justicia poética por lo que estamos viviendo en este momento. Las conferencias de Foucault, las clases eran increíblemente taquilleras, de manera que no las podía dictar
en el aula, sino en un escenario como este, al que le caían 300 personas, pero le metían 500. Y entonces él mismo se quejaba pues de que pues, cuando era la hora de su clase, claro, la gente ya tenía eso lleno 3 horas antes, los estudiantes habían ocupado las escaleras, se habían colgado de los árboles, bueno, y entonces no podían ni entrar prácticamente. Y salir de ahí era otro drama. Tan pronto él terminaba la conferencia, eso se venía la horda encima pues, de estudiantes, no va a pedir autógrafos, sino es una costumbre francesa, ni siquiera europea, ni para abrazarlo, ni nada de esas vainas. No, todo el mundo a apagar la grabadora. Todo esto estaba lleno de grabadoras, todo el mundo grabando la clase de Foucault. Y él encalambrado porque no podía estirar las piernas porque aquí había estudiantes debajo y a los lados se metían por todos lados. No, era una cosa increíble, por eso digo que es un acto de justicia poética porque estamos viviendo felizmente prácticamente lo mismo sin ser ni siquiera una uña entre los tres de lo que era Foucault, eso sí hay que reconocerlo. Y entonces, ¿qué dicta él ahí durante esos 14 años? Una cátedra que él denominó Historia de los Sistemas de Pensamiento, que fue, digamos, la ruta que él cogió. Él hizo historia de una cosa, de otra y de otra. Muchos critican a Foucault, pues no es que lo critiquen, es que dicen abiertamente que era un mal historiador. Otros dicen que no era un filósofo, ni una cosa ni la otra. Claro, Foucault no era un historiador como lo puede ser Simon Sebag Montefiore, a quien yo conocí personalmente, lo entrevisté y lo escuché y lo he leído mucho. ¿Qué hace Montefiore? No, se escribe una vaina de 1500 páginas sobre los Romanov, o 2 libros cada uno de 1000 páginas, Stalin joven y Stalin cuando ya era el jefe del Partido Comunista, el secretario del partido. O escribe, por ejemplo, la historia de Jerusalén, 2500 páginas, o escribe un libro impresionante que se llama Titanes de la Historia. No, Foucault no hace eso, él no hubiera hecho eso jamás, ni hubiera hecho la biografía de Napoleón. Él no es un historiador de ese corte, no trabaja episodios de la historia, no le interesa eso. Para eso está Anthony Beevor, para eso está Paul Preston, que se dedican a la batalla de Stalingrado, o Winston Churchill a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? o a la Guerra Civil Española. Él no es ese tipo de historiador. Ni siquiera le interesa la historia tampoco como un continuum, es que la historia es una cosa que va en una línea de progreso y es un gran paquete que incluye una cantidad de cosas. No, esa no es la historia que a él le interesa. Le interesa historia de una cosa, de otra y de otra. ¿De qué? De la locura, de la sexualidad, de las cárceles, ese tipo de cosas. Entonces uno aprende con Foucault eso. Digamos, la gran lección que nos deja. Uno no puede pensar que va a estudiar la historia, ni que va a escribir la historia, ni que va a interpretar la historia, sino son historias de cosas. No sé si él habrá alcanzado a conocer, por ejemplo, la historia de las mujeres, son 5 tomos, eso es una cosa magnífica. O la historia de la privacidad, también son como 6 volúmenes, de la vida privada, exactamente. Hay gente que ni se le pasa por la cabeza que eso pueda tener una historia. Pues claro, todo lo que pertenece al ámbito humano, al ámbito de la cultura, tiene un devenir, tiene un origen. Foucault buscaba eso, lo que se llama el punto cero de esos discursos y de esas prácticas y de esas ciencias y de esos conceptos. Entonces eso es lo bueno de él, y él crea un nuevo método y una nueva mirada que son, él decía que la historia era como un queso grandísimo, un queso está lleno de huecos. Entonces a él le interesaba eran los huecos, o sea, las discontinuidades, y de ahí aparece el otro concepto de él que es la arqueología. Yo ya voy terminando. A mí de todos los conceptos de Foucault y todo lo que él deja, el que más aprecio, el que más utilizo, el que más me sirve es el de episteme. Pues eso es muy griego y significaba originariamente otra cosa. Pero, digamos, aquí en el lenguaje doméstico mío, episteme es la mentalidad de una época. Y eso es muy importante.
Eso es muy importante porque nos lleva a comprender por qué en determinada época se hicieron estas revoluciones o estas cosas o esta investigación, o se creyó en esto o no se creyó, y en otra época sí. Hace poco salía yo del Teatro Libre, eso fue como en octubre, de ver Romeo y Julieta. Esa gente hace unas cosas maravillosas. Y unos jóvenes que salían pues riéndose, les causó risa todo eso, porque ellos no entienden que, claro, esa tragedia se genera por la incomunicación, ¿sí? Básicamente, es un mensaje que no le llega a Romeo y ya. Entonces ellos no entienden eso. No entienden eso porque la episteme que están viviendo es la de la que, o sea, es lo que ahí dice, mejor dicho, es tanta la comunicación que uno se entera de las cosas antes de que ocurran. Es decir, qué bobada, y salían riéndose. Entonces, para eso sirve ese concepto de episteme. A ver, su merced, de que están avispados, ¿no es cierto? Y está tecnologizado y está al día con las cosas. Usted lo que tiene que pensar es cómo eran las vainas hace 400 años, en ese momento histórico, ¿no? O si no, no podrá entender la literatura. Toda la gran literatura está basada en problemas de incomunicación. Miren y verán, toda, absolutamente toda. Incluso en las obras de García Márquez. ¿Qué pasa con Santiago Nazar? No, él pisó el sobre que le han metido por debajo de la puerta donde le avisaban que lo estaban esperando y tal y tal. No, él no. Pero hoy día eso con un WhatsApp, o sea, no se puede escribir literatura. Hoy día no se puede hacer, porque las obras están montadas, las obras clásicas y las grandes obras están montadas, son básicamente un problema de incomunicación. Entonces, la episteme moderna no se presta para, digamos, crear tragedias alrededor de eso. Yo tendría pues mucho más para ofrecerles a ustedes, evidentemente, pero tengo que respetar, digamos, el tiempo, el turno, y ahora sí vienen los especialistas en el tema. Espero pues que me haya salido el saco con el pantalón. Muchas gracias. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo.